venimos por cumplir o algo, pues, o venimos, y lo que es peor, a veces venimos porque no tenemos otra cosa que hacer. Pero venimos a la casa de Dios y ahí estamos, ¿verdad? Y nos sentamos y somos como la multitud que apretaba al Señor, pero nada pasaba. Toda esta gente tocaba al Señor, lo apretaban, lo empujaban, todos lo tocaban. Pero alguien se acercó con fe y lo tocó y pudo, sin que el Señor lo ordenara, arrancarle un milagro. Tanto así que el Señor dijo: grande es tu fe, mujer. Otra mujer se le acercó, le pidió que sanara a su hija y el Señor le dio una insultada, no así ofendiéndola así, pero le dijo: no, yo soy llamado a la casa de Israel, ¿verdad? Y no está bien que le dé de los panes de la mesa de los hijos a los perrillos, le dijo la mujer. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen del pan que cae de la mesa de los hijos. Grande es tu fe, mujer, hágase conforme tú quieras. Y la mujer sanó, la hija de la mujer sanó. Entonces vemos personas que han caminado con fe, pero llevaron a este ciego en medio de una ciudad, que la ciudad tenía un gran problema. La ciudad se llamaba Bethsaida. Esto estaba cerca del mar de Galilea. Y entonces, fíjense que esta ciudad es donde nacieron tres apóstoles. Después fueron apóstoles, entonces eran discípulos: Felipe, Andrés y Simón Pedro. Allí nacieron ellos. Era una ciudad grande, era una ciudad importante. Pero lo que pasa en las ciudades grandes e importantes es que hay otras cosas que hacer. Hay otras cosas que son importantes. Hay otras cosas en que dedicar el tiempo. Y la gente está, en todas las ciudades grandes y en todas las ciudades importantes, la gente está afanada. ¿Por qué? Porque no es barato vivir, no es fácil. En toda la historia no ha sido fácil vivir en una metrópoli, siempre ha sido difícil. Y confiamos en el trabajo y confiamos en tantísimas cosas que de repente no tenemos mucho tiempo o mucho ánimo. Ya no nos quedan fuerzas para ir a la casa de Dios. Ya no nos quedan fuerzas, porque creer, hermanos, es una acción de fuerza interior. Porque nosotros crecimos en la incredulidad. Desde el huerto en Edén, desde allí el hombre nace incrédulo. Y entonces el creer, el movernos a creer, es una acción donde usted necesita fuerza, a tener una actitud positiva de lo que Dios le está diciendo a usted, porque todas las noticias lo hacen que no crea, pero usted tiene que cambiar de posición para creer. Esta misma ciudad, el Señor Jesucristo habló y se quejó de la ciudad. Quisiera que buscara conmigo, por favor, en Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 21. 11:21. 11:20. Dice allí, mire, arriba del versículo 20, no sé si su Biblia dice el mismo título, dice: Ayes sobre las ciudades impenitentes. Dice así, mire, el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo, mire la consecuencia de la incredulidad, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Mire lo que sigue diciendo: y tú, Capernaum, que eres elevada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma, estamos hablando de Sodoma y Gomorra, porque dice: si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti,
habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vean por favor, estamos ahí con dos incrédulos, ¿sí? Dos incrédulos. Pero hay incrédulos que han tenido la oportunidad de escuchar, de ver los milagros que Dios hace. Hay incrédulos que han tenido la oportunidad de relacionarse más con el pueblo de Dios. Han escuchado la palabra. Hay incrédulos que no. Hay incrédulos que nunca han visto un milagro. Hay incrédulos que nunca han visto a alguien cambiar. Hay incrédulos que nunca han tenido la oportunidad, oiga, la oportunidad de ver la potencia de Dios sobre una persona o sobre una circunstancia. Oiga esto, según lo que dice el Señor Jesucristo, los dos incrédulos van para el infierno, ¿sí? Porque se necesita ser creyente. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no creen, se pierden, entonces se condenan. Pero aquel que tuvo la oportunidad de ver el milagro, de ver la potencia de Dios y no creyó, dice aquí que el día del juicio, allá en el infierno, su castigo será mucho mayor que aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver los milagros. Es decir, aquel que permanece en una incredulidad, a pesar de las cosas que ve, le espera un destino. A todos los incrédulos les espera la condenación, pero no será igual la condenación para todos. No será, el infierno allá abajo va a tener niveles. No me pregunte cómo va a ser eso, pero aquí el Señor Jesucristo dice que no será igual. Mire lo que dice aquí, pues dice 21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo hace que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, o sea, que se hubiesen humillado para creer. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y después, cuando habla de Sodoma y Gomorra, dice que si Sodoma y Gomorra hubiesen visto los milagros que se hicieron en Capernaum, Sodoma y Gomorra todavía estuvieran allí. Es decir, que Sodoma y Gomorra se hubiesen arrepentido. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántas obras de Dios ha visto usted? Y eso es lo que hace pensar. Porque si en el infierno los condenados van a tener niveles diferentes, porque a algunos se les dio más oportunidad que al otro, quiere decir que en el cielo los creyentes, oiga bien, los creyentes que creamos que no necesitemos tantos milagros para creer, vamos a estar en mejor situación que aquellos que han necesitado demasiados milagros, que han necesitado tantas cosas que Dios haga para que puedan tener una actitud creyente. No sé si se entiende esto. Y yo lo vuelvo a hacer recapacitar a usted. ¿Qué tantos milagros ha visto usted? ¿Cuánta obra de Dios ha visto? Y no digamos solamente en milagros, en sanar o qué sé yo, sino que en cambios de vida. Hermano amado, yo he visto cambios de vida de gente, de perdidos completamente, a personas, gracias hermano, a personas transformadas. Yo he visto borrachos, he visto adictos, he visto de todo, transformados de un día para otro. Hombres que no querían nada y ahora andan viendo cómo hablan de Cristo. Mire, gente que de repente conoció a alguno de mis amigos, ¿verdad? Y qué barbaridad, sí está bien. Alguno de personas que me ven ahora, pues sí, Dios ha obrado y ha cambiado muchas cosas en mí. Y de repente conocen gente que han sido amigos míos, amigos cercanos míos. ¿Y cómo es posible que el pastor haya sido amigo de ellos? Gracias a Dios no me conoció a mí cuando era amigo de ellos, porque lo más probable es que hubiésemos sido iguales. Pero cuando los vea a ellos dirán, no, qué barbaridad. Pero yo los veo, cómo Dios obra,
cómo Dios transforma gente que antes hacía relajo y medio y ahora su vida la han dedicado a Cristo, han dejado tantísimas cosas y uno dice, wow, la obra de Dios en estas personas, la obra de Dios, la obra de Dios. Y entonces, si Dios hace cambiar un corazón duro, si Dios hace cambiar a una persona que está metido en tantísimas cosas y Dios la hace cambiar de un día para otro, si yo he visto a gente sanar de SIDA, he visto a gente sanar de cosas que no se pueden sanar, enfermedades, mire, cáncer ya terminal. Creo que alguna vez le contaba un viejito, llegó a la iglesia, delgadito, ¿verdad? Mire, una de las cosas que a mí me sorprendió de ese señor es que parado se ponía los calcetines, se los quitó y se los puso, se estaba cambiando y así solo levantó el pie platicando conmigo, se los ponía y se los quitaba. Y entonces me dijo, pastor, yo estoy preocupado. ¿Qué le pasa, hermano? Es que fíjese, pastor, que yo tengo cáncer. Y me enseñó una radiografía y a mí me han mandado a la casa y me han dado medicinas y van a mandar una enfermera allá, me dices, va a estar llegando una vez a la semana, 1 hora, para que yo tenga una vida supuestamente en mi casa, me dijo, pero ya me desahuciaron. El doctor me dijo, anda a morirte a tu casa en paz. Eso fue lo que me dijo el doctor. Yo quiero que usted me ayude. Y yo, ¿qué puedo hacer? Yo lo único que puedo hacer por usted es orar. Y oramos, y recuerdo esa vez estaba conmigo José Asensio, y estaba otro hermano, y oramos por el anciano. Y el anciano se fue, y a los días volvió el anciano, pero volvió hasta rosado, porque estaba pálido, volvió hasta rosado, el Señor se veía un poquito más repuestito, y llegó bien contento, ajá, don fulano, que bien lo veo, y me enseñó la otra radiografía. ¿Qué se había hecho el tumor? Nadie sabe. Pero él estuvo en tratamiento por mucho tiempo. O sea que no es algo que es que un diagnóstico equivocado. No, Dios obró en la vida de este hombre. Dios obró en la vida de este hombre. Mire, los hermanos que oraron por mí se quedaron con la boca abierta y veían al ancianito, mire, de arriba para abajo, sano por completo. Entonces, amados, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Porque la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice que en el futuro, unos para la condenación y otros para la salvación, para la vida eterna, vamos a estar en un momento diferente. Por eso es que la Biblia dice, bienaventurados los que creen sin ver. No es fácil, mire, yo entiendo que no es fácil. Y yo traje una definición de lo que es la incredulidad. Dice en la definición, imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Esa es la incredulidad. Yo no puedo garantizarle nada. Ni siquiera puedo decirle cómo Dios va a hacer el milagro. Yo no puedo hacer eso. No puedo decirle si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. Porque puede que no lo haga, puede que no lo haga. Claro que sí. Claro que puede ser que no esté en los planes de Dios hacerlo. Pero puede que sí, o puede que sea movido a misericordia por nosotros, por nuestra actitud de creer. Que le hemos creído a Dios. Pues entonces, amados, este hombre, este ciego, fue llevado para recibir un toque de Dios. Para recibir un toque de Dios. Pero estaba en una ciudad que había recibido tanto milagro, pero que no creía. Un ambiente de incredulidad, y por eso es bien importante pensar las personas con las que nosotros nos rodeamos. Pensar qué es lo que yo veo, qué es lo que yo hago, cómo yo alimento mi corazón, cómo alimento mi espíritu. Si yo estoy escuchando las voces de duda, amado hermano, las voces de temor, me reúno solo con los hermanos, aquellos que no creen nada, que solo vienen a la iglesia como que la iglesia es un club. Mire, yo los veo, estamos orando a veces y los hermanos están así, como que están viendo un show.
y no piensan con quién están orando. La Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, usted viene cuando estamos orando, usted no está viendo lo que yo estoy haciendo, usted está puesto con su mente, con su corazón en Dios, y está tratando de bajar algo de la gracia de Dios a nosotros. En Hebreos dice, amados hermanos, que aún la amargura, la amargura que a veces hay en el corazón de las personas es porque no han tenido la confianza suficiente para entregarle al Señor ese malestar. Señor, yo te lo dejo a ti, yo sé que tú de alguna manera me lo vas a compensar, ya no estoy enojado con esa persona, y entregárselo, porque la incredulidad, la amargura no nos deja alcanzar la gracia de Dios. Recuerde, la misericordia de Dios nos perdona, la gracia nos da aún lo que nosotros no merecemos. Y el milagro es algo que no merecemos, pero que recibimos por fe. Y por eso, amados hermanos, la actitud que yo tenga al buscar a Dios, la actitud que yo tenga al leer la Biblia, la actitud que yo tenga al orar al Señor, amados hermanos, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Y vean lo que hizo el Señor, por favor. Recuerden que estaba en Capernaum, una de las ciudades señaladas que no había fe. Una de las ciudades donde se les dijo, si en Tiro y en Sidón hubiésemos hecho los milagros, se hubiesen arrepentido. Una de las ciudades que les dijo, si en Sodoma y Gomorra hubiera hecho lo que he hecho aquí, allí estuvieron porque se hubiesen convertido y no lo hubiésemos destruido. Se recuerda cuando Abraham decía, Señor, si hay 50 justos, si hay 40 justos, si hay 30 justos, si hay 10 justos, y no había. Pero si hubiesen hecho milagros, recuérdese por favor, no se hizo ahí ningún milagro. Y miren la depravación que había en ese lugar, que vieron los ángeles y los hombres querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Sácalos, que queremos conocerlos. Y mire, y ¿cómo se llama? Y el sobrino de Lot le dijo, no, agarren a mis hijas que son vírgenes. Mire eso. Pero no toquen a estos hombres. ¿Por qué? Porque eran ángeles. Y como no querían mujeres, no, a esos queremos. Y a esa ciudad Dios dice que si Él les hubiese dado la oportunidad de ver los milagros que Betsaida, que Tiro y que Sidón y que Corazín vieron, Sodoma y Gomorra todavía estuvieran en pie. ¿Qué tipo de corazón tenemos nosotros, amados? ¿Qué tipo de corazón duro, de incredulidad tenemos tantas veces? Que no nos hace rendirnos, que no nos hace perdonar, que queremos nosotros tener una actitud soberbia o tener una actitud de, aquí no pasa nada, déjalo que ora el pastor. ¿Puedo orar por usted, hermano? Sí, ore pastor, usted ora pastor. Yo he tenido la oportunidad, amados, y yo voy, hermano, quiero orar por usted. No, pastor, no se preocupe, no hace falta. A mí me han dicho eso, no que sea la gran cosa, no, pero si yo estoy enfermo, yo tengo que aprovechar toda oportunidad para orar. Toda oportunidad para orar. Y a mí, no, pastor, no se preocupe, si yo estoy bien. No se preocupe. Y la siguiente vez que lo veo, ya tuvimos que ir al funeral porque él estaba bien. Yo no digo que Dios lo hubiera sanado, pero cada vez que los hijos de Dios se reúnen a orar, amado hermano, es una posibilidad que Dios haga, que Dios obre. Ahora, ellos pedían un toque, pero definitivamente el lugar no era propicio para un toque. Porque lo llevaron y le dijeron, lo llevaron al Señor para que lo tocaran. Y miren qué hizo el Señor. Dice, volvamos por favor a Marcos capítulo 8, versículo 22, dice así. ¿Lo encontró? Amén. Dice, vino luego, ¿a dónde? Fíjense que esta ciudad la fundó, la construyó Herodes, pero otro Herodes, fueron varios Herodes, y la ciudad llevaba el nombre de la hija de Augusto, que se llamaba Betsaida Julia, se llamaba.
Y por ella le pusieron Betsaida a la ciudad. O sea, venía, la ciudad más impía, no podía ver. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando le llevaron al ciego para que lo tocaran, ve el versículo 23 lo que él hizo. Entonces, tomando la mano del ciego, lo tocó, ¿verdad? ¿Pero pasó algo cuando lo tocó? No, estaba en Betsaida. Es increíble, amados hermanos, el Todopoderoso tuvo que sacar al ciego de Betsaida. Porque Betsaida era una tierra de incredulidad, de un pueblo incrédulo. Donde a pesar que Dios había trabajado, había hecho milagros, no creyeron. Y entonces dice, miren, entonces tomando la mano del ciego, ¿qué dice ahí? Le sacó fuera de la aldea. La aldea donde toda la gente tiene su casita, ¿verdad? Donde todos están reunidos, donde todos vivían, lo sacó de la aldea porque había un ambiente de incredulidad. ¿Con quiénes se junta usted, mi hermano? Con incrédulos. Sí, amados, es que la mayoría de personas son incrédulas con las que nosotros nos juntamos, trabajamos y hacemos muchas cosas, pero, amados hermanos, tenemos un grupo, nosotros tenemos que tener un grupo donde activamente nosotros y nosotros tengamos la intención, o sea, un grupo donde intencionadamente yo me junto con ellos. ¿Por qué? Porque creen lo mismo que yo creo. Y oramos en el mismo sentido que yo creo. Y tienen la misma posición que yo creo, que yo tengo respecto de Dios. Pero si yo prefiero estar con los incrédulos, Dios va a tener que hacer algo para sacarme de la aldea. Para sacarme de esa actitud de incredulidad. Al ciego lo tomó de la mano. Mire, de repente hay personas que tienen una actitud totalmente soberbia. Creo que le he comentado alguna vez, un hermano de mi suegra, alto como ella, sí. Y entonces, Antonio se llama, Antonio. Pero mire, hermano, ese hombre era así, soberbio como el sol. Y nosotros lo andábamos buscando. Mi suegra, mire, vamos donde Toño. Y vamos y le predicamos la palabra y compartíamos. Y miren qué paciencia usted. Él no quería nada y nosotros nos sentábamos y abríamos la Biblia y le compartíamos. Y entonces de repente veíamos una actitud que sí, que no, pero no. Y entonces fuimos una vez, fuimos otra vez y no sé cuántas veces. Y a veces la niña Gloria se iba ella sola porque quería que su hermano se salvara. Pues una de tantas nosotros fuimos. Y entonces me senté con él y a hablarle quería invitarlo porque teníamos una vigilia en Santa Ana. Iba a haber una vigilia, iban a hacer una vigilia en un estadio de la iglesia. Entonces que yo quería invitarlo, quería llevarlo allá. Y entonces me dijo, no, Mario, mire, yo le quiero agradecer todo lo que usted hace, yo quiero agradecerle todo su interés, pero la verdad es que yo pertenezco a la iglesia y la parroquia de no sé qué, ¿verdad? Y estaba cerquita donde él vivía, y entonces esa es mi iglesia y me voy a quedar. Yo no creo mucho en lo que usted dice, y yo le agradezco, pero mejor ya no, mejor así estoy bien. Y entonces, mire, a mí sinceramente, como no era mi hermano, sino que el de mi suegra, me quitaron un peso de encima, hermano. Y entonces yo solo respiré hondo, ok, le dije, ok, está bien. Y mi suegra me agarró de la mano, no, Mario, no se vaya. No, ¿y qué más quiere? Le dije, ¿qué más quiere? Si nos dijeron que ya no. Y entonces me fui. A los 2 días, hermano, 2 días creo que fueron. Y mi suegra me decía, Mario, por favor, vamos a buscar a Toño, porque yo ya sabía que salió de mi ámbito y que Dios iba a hacer algo. Porque nosotros habíamos orado por él. Nosotros habíamos orado por él y mi suegra tenía una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo sabía que un día don Toño se iba a arrepentir, se iba a rendir delante de Dios, pero yo sabía que no era el tiempo y que no iba a ser en lo que yo estaba haciendo. Entonces yo, bueno, aquí ya estuvo, ya terminé yo. Y entonces a los días nos hablan que le había dado un derrame cerebral. Quedó cuadraplégico, después de ser un hombre orgulloso con 3 mujeres. Mire, el hombre solo movía la mano derecha y ni siquiera todo el brazo, sino que así. De ahí todo el cuerpo en una silla de ruedas.
Y yo, para mala suerte de él, en esos días comencé la obra allá en Carasucia. Y entonces el fin de semana y a mitad de la semana yo ya no tenía tiempo. Y él, ya enfermo, nosotros fuimos a orar por él, pero solo un ratito porque me tenía que ir. Y entonces él me hablaba por teléfono, le hablaba a mi suegra y me decía: Mario, venga Mario, lléveme a la iglesia, Mario, lléveme a esto, Mario, lléveme a lo otro. Y yo ya no tenía tiempo. Y me decía mi suegra: Mario, no sea orgulloso. Ni a Gloria, no es orgullo, no tengo tiempo. Y además Dios ya trató con él y Dios va a obrar en él. Vaya con él, que ore con usted y punto, ya estuvo. Y ella fue una y otra vez y lo llevé una y otra vez a la iglesia y Dios nunca lo sanó. El hombre orgulloso. Una vez teníamos casa de oración en la casa y yo lo fui a traer a su casa. Y después de ser el hombre soberbio, no, había que poner la silla de ruedas, había que agarrarlo de la silla donde estaba y sentarlo en la silla de ruedas, ponerle un cinturón, amarrarle los pies en la silla porque se le salían, no podía mover nada. La otra mano se la tenía que amarrar a la silla porque si no se le salía y se le podía enredar en la silla de ruedas al hombre orgulloso. Y de allí me lo llevé al carro porque el carro estaba retirado de ahí, lo volví a desamarrar todo, lo metí al carro de la silla de ruedas y lo llevé a la casa, que estaba la casa de oración. Y cuando estábamos en el parqueo: Mario, ayúdeme, sí, ahorita lo saco, doctor. No, me dijo, quiero ir al baño. No, ya vamos para la casa, ahí va al baño. No, ahorita, Mario, ahorita. Antonio, ayúdeme. Y entonces me dijo: ¿cómo hacemos? Allá en el muro, me dijo. Y lo subí así y lo llevo al muro. Y entonces en el muro: levánteme Mario. Ay, Antonio, y lo levanté y el muro, el parqueo y el montón de gente pasando, pues. Y vámonos para la casa. No, ahorita Mario. Y entonces me dijo, y después me dice de repente: Mario, bájeme la bragueta, me dijo. Voy a llamar a la niña Gloria. No, ayúdeme usted. Y como corazón de enfermero nunca he tenido, hermano, ¿verdad? Ay, hombre, y vine y pum, le bajé el cinto. Vaya, ahora, ayúdeme más, me dijo. No, don Antonio, lo siento. Lo senté en la silla y lo llevé para la casa y ahí lo atendió mi suegra, pero cuando llegamos a la casa ya se había hecho pipí. Dios le dio toda la oportunidad, hermanos. Absolutamente toda la oportunidad. Y el hombre se mantuvo en una, así me decía, que hacía la cabeza para atrás, en una soberbia. Y después nos hablaba: Mario, lléveme. Y yo ya no tenía tiempo. ¿Dios lo sanó? No. Pero sí sanó su corazón. Sí se convirtió al final. Entonces, Dios nos busca, Dios toca nuestra vida. Y le estoy hablando de cosas que yo he vivido, hermano. Entonces no son cosas que yo he leído, son cosas que yo he vivido. Y de repente la gente está parada en un sentido de incredulidad, que medio creen, medio no creen. Entonces yo entiendo eso, y eso más lo vamos a ver el domingo. Yo le digo, no se pierda el sermón del domingo. No es el esfuerzo de creer, pero usted ya supuestamente ya es creyente. Usted ya recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Entonces, para poder creer, para usted es más sencillo. Lea la palabra, ore, entréguese hacia el Señor 100%. Dios va a obrar. Pero mientras nosotros estemos en esa actitud, imagínese que el Señor Jesucristo se lo llevó de la aldea por el ambiente de negatividad, de incredulidad que había en el lugar. Y mire lo que pasó. Dice, entonces, versículo 23, entonces tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Mire, vieron momentos donde el Señor ni siquiera fue al lugar. Que se haga como tú quieras. Y cuando llegaba la gente, ¿a qué hora se sanó? A tales horas, en el momento que me dijo.
El centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra. Yo soy hombre en autoridad y bajo autoridad, y yo le digo a un soldado, ven, y viene. Y entonces solo di la palabra y mi enfermo va a sanar. Creía de todo corazón. Y entonces el Señor solo decía, ok, sí, reciben. Y la gente sanaba. Pero aquí lo sacó del lugar. Le puso, oiga bien, le puso de su saliva. Cuando para los judíos, y también para acá, ¿verdad? Es una de las mayores ofensas que usted le podía hacer a una persona es escupirla. ¿Por qué? Porque le tiraba a la persona toda su contaminación, toda su maldición, se la tiraba a una persona cuando le escupía. Al Señor Jesucristo le escupieron antes de crucificarlo. Entonces el judío, cuando escupía, tiraba todo su deseo de maldición sobre la persona. Pero el Señor no tenía maldición por dentro. El Señor solo tenía bendición por dentro. El Señor solo tenía vida por dentro. Y entonces cuando le escupió, le estaba trasladando de su vida al hombre. Y el hombre estaba ciego. ¿Qué no hubiera hecho usted por recobrar la vista? Si cuando hemos tenido un gran dolor, sea donde sea, en la espalda, en la rodilla, donde sea, póngase así, ay, ¿cómo no? Le vamos a poner una inyección, póngala por favor. Se va a tomar esta medicina. Usted no aguanta el dolor, ¿se la toma o no se la toma? Véngase para adentro, porque no quiere estar así. Y entonces mire lo que pasó. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Versículo 24. Él, ¿quién él? El ciego, mirando. ¿Y qué es lo que no puede hacer un ciego? Ver. Y ahí él ya veía. Pero mira lo que dice. Mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, que él veía como sombras. Él ya veía, pero como sombras. O sea que no fue un milagro que se hizo de un solo. Así era el ambiente de incredulidad que había allí. ¿Y usted no ha estado en un lugar donde se burlan de lo que usted cree? ¿No ha estado en un lugar donde se burlan de lo que usted hace? Que usted siente que el ambiente de incredulidad se pudiese cortar con un cuchillo. Así se siente el ambiente. Sálgase de ahí, mi hermano. Porque aquí el Señor hizo milagros y la gente no creyó. Y para hacer este milagro, ¿qué hizo? Lo sacó. Entienda que son más las personas que se pierden que las que se salvan. Eso así es y así será. Son más los que se van a perder. Son más los que adoran el mundo. Son más los que prefieren estar haciendo todo lo que el mundo hace que creerle lo que Dios dice. Y entonces dice, versículo 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirasen y fue restablecido. 3 cosas tuvo que hacer el Señor. Número 1, lo sacó. Número 2, le escupió. Número 3, le puso las manos. Busque por favor en toda la Biblia cuándo Jesucristo había trabajado tanto por un milagro. ¿Y qué es lo que hizo que el Señor hiciera tanto? Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Pablo, orando por sí mismo, dice, 3 veces he orado, 3 veces he orado, como que dice, qué barbaridad, 3 veces. ¿Por qué? Porque no fallaban. Tal era su fe, que no fallaban. Pero por él oraba 3 veces. Y sentía que era demasiado. Pues el Señor hizo todo esto por la incredulidad. Y después dice, y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Versículo 26. Mire, este es como una corona a la incredulidad. Y lo envió a su casa diciendo, mire, ¿qué le dijo? No entres a la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Cuánta esperanza Dios le daba a Betsaida? Ninguna. Porque sabía que aunque lo vieran en la aldea, la gente no iba a creer. Querían el milagro, sí, haga un milagro, queremos ver el show. Pero no creían en Dios.
rapidito, busque 13:58 de Mateo. 13:58. Amén. Dice así: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. ¿Poder tenía para hacer milagros? Sí. Pero vean por favor que aunque Jesucristo tenía poder y tiene poder, no obraba por la incredulidad. Yo sé que no, pastor, pero nosotros somos creyentes. Hermano, mire, hay gente que dice que cree, dice con la boca que cree, pero con los hechos muestra que no cree. Y el problema para nosotros es que Dios no escucha solamente lo que decimos. Él mira nuestro corazón, Él sabe lo que estamos pensando. En el idioma que lo estemos pensando, lo entiende. Y entonces Dios es el rey de los milagros, quiere hacer milagros en nosotros. Pero si hay duda, la Biblia dice que la duda es pecado. Y la duda no permite que alcancemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Ahora busque Marcos 16, por favor. Marcos 16. Versículo 14. 3 años y medio estuvieron los discípulos siguiéndole al Señor y viéndolo hacer milagros, y ellos mismos hacían milagros. Dice el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Por qué no a los 12? Faltaba uno. ¿Por qué faltaba uno? No, Judas. Se ahorcó, así es. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué dice? Mire, y le reprochó, ¿qué? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, no habían creído el testimonio de otros. Jesucristo les había anunciado: es necesario que yo padezca, que muera y que resucite al tercer día. Y de repente les decían: lo acabamos de ver, mentira. Y ellos lo vieron en ese tiempo, los 3 años y medio, hacer todo tipo de milagros, desde multiplicar comida, sanar enfermos, resucitar muertos. Llevaban en la caravana, iba una señora con su hijo muerto. Y mire, que una mujer se le muriera el hijo o el esposo y ya no había más, esa mujer iba a la mendicidad, esa mujer se convertía en homeless, porque no podía trabajar en esos tiempos, eran otros tiempos. Entonces esa mujer iba destruida por dentro, y vino Jesucristo y le levantó al muchacho, le devolvió la vida, no solamente al muchacho, se le devolvió la vida también a la mamá. Por eso le digo, y los discípulos no pudieron creer. Por eso es que nosotros, amados hermanos, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé si yo nunca he estado tan cerca de Jesús físicamente como lo estuvieron los discípulos. Sé que caminó por estas tierras, que caminó en la tierra. Estoy seguro que el Espíritu Santo mora en mí, pero yo nunca vi a Jesús y nunca he visto el Espíritu Santo. La Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. La Biblia tajantemente dice: a Dios nadie lo vio jamás. Pero dice: bienaventurados los que creen sin ver. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos a Dios y a la opción, a la posibilidad de que Dios puede obrar sobrenaturalmente, rompiendo las leyes naturales. Ahora busque por favor 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Ya casi terminamos. Hablando Pablo, mire lo que dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, ¿qué dice ahí? Por ignorancia, en incredulidad.
Pablo conocía la ley, por supuesto, pero Pablo verdaderamente no conocía a Dios. Entonces, la incredulidad viene muchas veces de la ignorancia, pero el problema es que hay gente que sabe Biblia y no cree. Eso es, mire, al final, y yo quiero que se recuerden de estas palabras, porque usted y yo, un día, si usted es creyente, sí y solo si usted es creyente, usted y yo estaremos en el cielo. Amén. Y quiero que se acuerden muy bien. Levanten la mano los dos muchachos que están ahí al frente. Levanten las dos manitas. Levanten las dos. Ok, para que no tienen teléfono. Y si tienen, ya no lo toquen. Ya bájenlo. Sí. Ponga atención, porque ustedes también van a estar donde yo voy a estar. Sí han creído. Sí han creído. Cuando estemos allá en el cielo, ustedes se van a acordar de ese día. Cuando vean a este que usted, pobrecito el pastor. Así como se acuerdan de alguien que se levanta temprano y hace overtime y a la hora del cheque, ay, da envidia el cheque de esa gente que se mata trabajando. No el trabajo, el cheque. ¿De verdad da envidia o no da envidia el cheque? Sí, pues ese día, cuando estemos en el cielo, y ustedes se acuerdan de lo que estamos hablando, se acuerdan de la incredulidad en la que muchos creyentes viven, de que no terminan de creerle al Señor. Cuando estemos allá, se van a dar cuenta de la diferencia. Es como los creyentes que hablamos hace un rato, ¿ah? Los creyentes que pudieron ver el poder de Dios y no creyeron, van a tener peor castigo que aquellos, los incrédulos, que pudieron ver el poder de Dios y no creyeron, van a tener peor castigo que aquellos incrédulos que nunca vieron el poder de Dios, que no creyeron a la palabra, pero nunca vieron milagros. Va a ser peor, dice la Biblia, el castigo. Pues en contrario senso, en el cielo vamos a estar en una situación totalmente diferente. Por eso es que el Señor Jesucristo dice: bienaventurados los que creen sin ver. Si usted sigue con esa actitud de que usted quiere ver, mi querido hermano, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner Dídimo. Y eso, pastor, eso quiere decir Tomás. Y el Señor Jesucristo le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sé creyente. ¿Qué fue lo que dijo Tomás? No, es todo eso que ha resucitado el Señor es mentira. Hasta que yo meta mi dedo en la herida de su mano y en su costado, hasta entonces voy a creer. Mire, yo sigo creyendo, amados hermanos, que el Señor Jesucristo se dejó las heridas por Tomás. Y porque eso quedara escrito. ¿Por qué? Porque cuando se apareció, ahí estaba Tomás. Y estaban encerrados, ahí no podían entrar, y allí se apareció, adentro. Y le dijo: Tomás, ¿dónde está Tomás? Estoy, Señor. Yo creo que Tomás no quería que lo vieran. Vení, Tomás, vení, a ver el dedito, Tomás, a ver el dedito, Tomás. Y estaban perforados. No sé realmente si fue la palma o fue aquí. Algunos dicen que fue aquí porque la palma no lo pudo haber sostenido, no sé. Mete tu dedo en mi herida. Mete tu dedo. No, Señor, ya creí. No, vení. Porque tú pusiste condiciones. Y lo hizo que metiera en ese hoyo el dedo. Y después le digo: a ver el dedito. Aquí en esta heridita, mire Tomasito. Aquí en el costado, mete tu dedo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Amados hermanos, yo creo que ningún discípulo pasó la vergüenza más grande. Ni Pedro, pues, cuando lo negó. Ni Pedro cuando lo negó. Porque Dios le dijo, el Señor Jesucristo le dijo: yo he orado por ti, Pedro. Tranquilo. Y el Señor se aseguró: vayan y díganle a Pedro. ¿Por qué? Porque sabía que se sentía mal. Pero sigamos. Y busque por favor Hebreos 3:12. 2 versículos más, hermanos, para terminar. Hebreos 3:12. Mire esto, por favor.
Pastor, pero es que usted está hablando entre hermanos y todos los hermanos somos creyentes. ¿Cree usted? Dice el versículo 12. Mirad, ¿qué dice ahí? Hermano. Hermanos. ¿Y qué son los hermanos? No está hablando que son familia carnal. A la iglesia le está diciendo, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, miren, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire hermano, el hermano con corazón malo de incredulidad tarde o temprano se va a apartar. Tarde o temprano se va a apartar, aunque haga todos los... No, yo de aquí no me voy. Ay, eso lo he oído yo. Chapupa. Algunos no entendieron la otra vez que dije eso. Una y otra vez. Corazón malo de incredulidad, dice el Señor. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios. Versículo 13, ¿qué tengo que hacer? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que este dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el, mire cómo llama el pecado, por el engaño del pecado. Corazón malo de incredulidad en medio de creyentes, la Biblia dice que hay. Y por último, Hebreos 11:6, ahí mismo en Hebreos, capítulo 11, por favor, Hebreos 11:6. Definitivamente que la incredulidad nos quita el acceso a todos los milagros, hermano. Nos cierra los ojos a lo sobrenatural que está alrededor. Mire, aquí Albert Einstein, ¿sabe qué decía Albert Einstein? Aquí una de dos actitudes. O nada es un milagro, o todo es un milagro. ¿Cuál es su posición? ¿Sabe usted lo fácil que nos podemos morir? Una tontera pasa en medio de la sangre y tapa una de las arterias. Se murió, mi hermano, se murió. Y usted no necesita el montón, ¿verdad? Como tapar el baño. No, una tontera. Lo fácil. Mire, la otra vez un señor allá en El Salvador tuvo un estrés tan grande, pero tan grande, que por dentro, en el cráneo, se le reventaron un montón de vasos. El cráneo se le rajó y él se murió de un estrés. Por dentro le explotó en la cabeza. ¿Por qué? Por estrés. Porque no había alcanzado a pagar a tiempo. Y le tenía miedo a los intereses. Hebreos 11:6 dice, versículo 6. ¿Qué dice ahí? Pero sin fe, ¿es qué dice? Imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mis queridos hermanos, Dios nos ha buscado, nos deja en esta tierra para que nosotros obremos milagros. Óigame bien, para que nosotros obremos milagros. Obrar el milagro de la predicación de la palabra para que otros se conviertan. Obrar el milagro que en el corazón del hombre se transforme. Obrar milagros sobrenaturales en la vida de muchas personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Pero, la incredulidad anula la fe. Y si no hay fe, no se puede agradar a Dios. ¿Usted cree que Dios le va a hacer un milagro enojado? Busca fe, suficiente fe para ser sanado. Así que, mi querido hermano, hay tanto que vivir, hay tanto que hacer, hay tantas cosas que nosotros no podemos hacer. Nuestras manos no nos alcanzan, hermano. Hay situaciones donde no podemos hacer nada. Y lo único que podemos hacer es creerle a Dios. Hay empresas en nuestra vida, o sea, hay situaciones que nosotros tenemos que hacer y las hacemos por fe. Nuestros hijos se van a estudiar, hermano, por fe los vamos a ver en la tarde. Desde algo tan sencillo como despedirse de sus hijos con fe, que los vamos a volver a ver. De dormirnos en la noche
con la esperanza de levantarnos en la mañana. Ay, pastor, no sea tan exagerado. ¿Usted cree que no hay gente que se quedó dormida y ya no despertó? Hasta orar por aquellas personas que no creen en Dios y esperar que el Espíritu de Dios transforme sus corazones. La Biblia dice, bienaventurados aquellos que creen, que no vieron y creyeron. En esas estamos contados nosotros. No espere más señales, hermano. No pida más milagros para creer. Pida milagros para avanzar, pero no para creer. Ya usted tiene que superar eso. Ya no pida esa señal. Obre. Mire, hermano, es mejor que haga de más. Que haga cosas que Dios no lo ha mandado a hacer. Es mejor que las haga y que Dios le diga, mira, pero es que hasta ahí no te mandé. Ay, pero por si acaso. Es mejor a que me diga, mira, eso da miedo que me digan, ¿y por qué no fuiste? Ay, es que yo tenía mis dudas al respecto. No sabía si era o no era conveniente. Amados hermanos, es mejor más. Con el Señor es mejor más. Pero es que es mejor más, hermano. Créale a Dios. Aprenda a creer en Dios. Aprenda a confiar en Dios. Y usted va a ver, mi querido hermano, va a ver cómo Dios obra en nuestra vida. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar. Padre bueno y santo, gracias Dios te damos en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque tu mano y tu bendición siempre han estado con nosotros. Perdónanos, Dios, que muchas veces hemos tenido actitudes de incredulidad. Decimos creer, decimos con los labios creer, pero negamos, Dios, esa fe. Mostramos a nuestros hijos y les decimos nosotros somos creyentes, pero nuestros hijos nos han visto dudar. Nuestros hijos nos han visto no creer en ti, Señor. Perdónanos, Dios, y ayúdanos, Padre. Nos tomamos de la mano contigo, Señor, y el ancla de la fe que nos lleva hasta la presencia de Dios, que nos lleva agarrados de ti, Señor, hoy la abrazamos y caminamos, Dios. Tú conoces y sabes bien cuál es nuestra necesidad, y nosotros confiamos, Dios, que tú puedes hacer absolutamente todo lo que tú has prometido. Gracias, Padre. Llénanos de fe. Llénanos, Señor, de actitudes de fe. Ayúdanos a avanzar, Señor. Allá no quedarnos como muchos, Padre, que se quedaron bebés en la fe. Nosotros queremos crecer y queremos guiar a otros al conocimiento de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te alabamos, Rey. Y te damos las gracias ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, así de pie.